Bueno, entonces ahí está la explicación. Vamos a ir al tercer texto, no lo voy a leer, simplemente esta vez les voy a leer la explicación. Como puedes ver, esto es del texto. La idea subrayada, al final yo subrayé una idea, muestra el mensaje más importante del texto, y este es que Hume, con su escepticismo, pues duda incluso de la ley de causalidad, socava las bases de lo que es la ciencia hoy. La ciencia se basa, entre otros supuestos, en lo que conocemos como ley de causalidad. ¿Sí? Esto es importante. La ciencia trabaja con la ley de causalidad. La ciencia crea hipótesis a partir de acciones que tienen otras reacciones. Toda la ciencia se basa en eso, en cómo un elemento unido a otro puede reaccionar, en cómo este movimiento o esta afectación de este hecho o este suceso puede afectarlo y producir una especie de efecto. En eso se basa la ciencia, ¿sí? Hume, al criticar la ley de causalidad y decir, en realidad no es una ley, en realidad es simplemente una manera nuestra, una facultad del pensamiento con la cual organiza la realidad, y a través del hábito nos hace creer que hay una ley de causalidad, pero no hay ninguna ley de causalidad. Y en ese sentido, lo que hoy puede pasar al juntar dos sucesos, mañana puede que no, puede que la causa esté y el efecto no, o puede que el efecto se dé sin la causa. Ejemplo, puede que hoy me consuma el chocolate y hoy no me haga bien como todas las demás veces, sino que hoy me duele el estómago. Podría pasar, porque según Hume, no hay manera de probar que una cosa de verdad está ligada necesariamente a la otra. Es el hábito el que nos hace creer que una cosa sigue a la otra. Muy bien, esta ley permite a los científicos controlar o esperar un resultado, según han experimentado otras veces su origen. En otras palabras, si de una acción ha surgido otras veces un efecto, la ciencia da por hecho que las próximas veces sucederá de igual modo. Así trabaja la ciencia y así prácticamente nosotros en la vida cotidiana. Si eso no fuera así, la ciencia no podría avanzar, pues no podría generar hipótesis. Todo sería nuevo cada amanecer. Imagínense eso, todos los días sentándose a decir, venga, ¿qué hacemos hoy? ¿Será que si hoy hacemos esto se va a producir el mismo efecto para poder avanzar? Y todos los días preguntándose lo mismo, la ciencia no avanzaría y nosotros tampoco. Hume pone en duda esa ley y por tanto el alcance de la ciencia misma. Es más, siguiendo el razonamiento humeano, es imposible saber si es real nuestro conocimiento. Esto es importantísimo, ¿sí? Pues cuando la mente crea ideas a partir de las impresiones fuertes de los sentidos, ya expliqué qué son las impresiones fuertes, ¿no? Cuando el sentido tiene contacto con la realidad, hay un alejamiento tal de un proceso a otro que no es posible reconocer si las ideas corresponden o no a la realidad misma. ¿Ves por qué es un escéptico exagerado? Pone en duda el conocimiento humano. Ejemplo, yo digo hoy que conozco la costa y que sé que en la costa, si tú te expones mucho al sol, vas a quemarte. Eso es un conocimiento adquirido. Eso sucedió porque he ido varias veces a la costa y cada vez que voy me ha sucedido que cuando estoy por lo menos 2 o 3 horas expuesto al sol me quemo. Y gracias a esa fuerza del hábito, diría Hume, yo establezco que una cosa sigue a la otra, que cada vez que voy a la costa y me expongo al sol por 3 horas me quemo. Causa-efecto. Pero Hume va a decir y pone en duda ese conocimiento y va a decir en realidad eso no es así. Una cosa sigue a la otra, pero no hay manera de demostrar que hay una relación directa y necesaria entre esos dos sucesos, y podría pasar que un día tú te expongas al sol por 3 horas y no te quemes. Entonces, ¿cómo puedes llamar a eso conocimiento? Y es más, para ponerlo todavía más exagerado, él podría decir, bueno, lo que usted hoy recuerda en su mente, las ideas que tiene de haber estado en la costa, ¿cómo saber si corresponden con lo que realmente sucedió el día que usted estaba en la costa? Es decir, ¿cómo saber que corresponde la idea, que es una impresión o sensación o percepción más débil, porque ha pasado ya más tiempo, porque la impresión fuerte, esa directa que tuve de los sentidos con la costa, ya no están ahí, lo que quedan son unas impresiones débiles, unos recuerdos, unas ideas? ¿Cómo saber que una cosa corresponde a la otra? Puede que lo que tú recuerdas
y cómo lo recuerdes no corresponda en realidad, así te parezca, con lo que fue la sensación primaria de los sentidos en ese momento. En ese sentido pone en riesgo Hume, y por eso es un escéptico, y es un escéptico exagerado, porque pone en duda que en realidad el ser humano pueda tener conocimientos objetivos, verdaderos, certeros, irrefutables, ¿sí? Dice, sí, tenemos conocimiento, pero basado en una falsa ley de la causalidad. Y además, en realidad, lo que llamamos conocimiento, las ideas son débiles en comparación a las impresiones primeras que tenemos de la realidad. Y no sabemos si se corresponden o no. Entonces, en ese sentido, en realidad, lo que llamamos conocimiento no lo es tanto en el sentido estricto. Por eso se llama un escéptico exagerado. Sí, eso quiero que quede muy claro. Bueno, entonces las preguntas son, las voy a explicar rápidamente. Sintetiza el planteamiento de Hume respecto de la causalidad. ¿En qué consiste la relación causa-efecto para él? ¿Estás de acuerdo? Justifica. Entonces, van a explicar qué es la relación de causa-efecto para él, cómo habla del hábito, cómo en realidad la ley de causa y efecto no es que exista objetivamente. Bueno, y van a decir si están de acuerdo con que en realidad la ley de causa y efecto no existe y simplemente es una forma de nuestra mente, y van a justificar por qué. Bueno, determine la tesis del autor. Recuerde escribir la estructura. Primera lectura. Démonos cuenta que la primera y segunda pregunta son de la primera lectura no más. No es de las tres. Entonces aquí es la estructura y la tesis de la primera lectura. Resulta que la estructura yo ya se las di, ¿sí? Simplemente resumirla aquí en premisas. Y donde parece que hay conclusiones, y ya les di la pista cuando estaba leyendo, donde dice así o expresiones por el estilo, entonces ahí está concluyendo. Puede haber 2 o 3 conclusiones, pero uno se da cuenta al final cuál es la más generalizante, y esa es la tesis del autor. Identifique la intención del autor. Estamos hablando de la primera lectura. Ahora sí, de las lecturas 2 y 3, de las dos juntas, van a desarrollar las 2 preguntas restantes. ¿Qué es entonces, basados en las lecturas 2 y 3, el conocimiento para Hume? ¿Qué es el conocimiento para él? Vamos a ver si ustedes llegan a eso. El que llegue a eso, vamos a ponerle una muy buena nota. ¿Cómo se da el proceso que lleva al conocimiento? ¿Sí? Tiene que ver con ley de causalidad, ¿no? Y hábito. ¿Cómo se da ese proceso que nos lleva a plantear lo que nosotros llamamos conocimiento? No, perdón. Aquí son las lecturas 2 y 3, no vamos a mezclar la primera, que es donde él habla de impresiones fuertes, impresiones débiles, cómo se da ese proceso para llegar al conocimiento. ¿Por qué se dice que Hume plantea un escepticismo? Lo acabo de explicar. ¿Por qué se llama escéptico exagerado? Ya lo dije, así que les va a quedar muy fácil. Nota especial, esta actividad es opcional, quien la realice tendrá una nota adicional. Después de leer a Hume, ¿por qué razón diríamos que es un empirista y qué diferencia hay entre él y Descartes? Esto es opcional, no es obligatorio. El que lo quiera hacer, yo le mejoro la nota. Para profundizar pueden ver estos 2 videitos. Aquí esto es nuevo, hay una evaluación o retroalimentación. Aquí les digo cómo se evalúa y hacemos un resumen de la temática. Aquí la bibliografía, de dónde saqué yo la temática, unas observaciones que pueden hacer. Aquí es para que ustedes sepan si realizaron o no ya estos trabajos. Bueno, y por último la evaluación de la guía como tal y de su trabajo y su proceso. Un saludo para todos. No olviden nunca copiarse de ningún trabajo, eso no fomenta el aprendizaje ni digamos la honestidad. Pedir explicación al profesor es mejor. Y bueno, para eso estamos. Un saludo para todos.